Bueno, aquí estamos con los dos directores de la película que acaban de ver, Buen Pastor, una fuga de mujeres. Vamos a hacerla al revés, vamos a ir políticamente incorrecto. Vamos a presentar primero a Matías Herrera Córdoba y luego a Lucía Torres, los dos directores de este film, que es una película que se estrenó con bastante dificultad, si no mal recuerdo, en el Hugo del Carril. En el Rex. En el Rex fue, no en el Hugo del Carril, hace ya unos 7 años, ¿no? Aproximadamente. Y quizás haya perdido un poco la memoria. Entonces, bueno, ya ahora se vio, podemos hablar a fondo, si no era hablar de una entelequia. Lo primero que les quiero preguntar es cómo surge la idea de... Digamos, esta es una película que llevó tiempo, porque ustedes entendieron que era necesario filmar el desmantelamiento de un espacio que se iba a convertir en otra cosa y que al convertirse en otra cosa, en cierta forma, iba a borrar una parte de la historia. En ese edificio había una historia escrita donde uno podía reconocerla. Quien hoy pasa por ahí reconoce que es un espacio de compras y de esparcimiento. Entonces, ¿cómo toman esa decisión? Esa es una decisión bastante poderosa, porque uno se tiene que comprometer a un largo periodo de tiempo de registro, sin saber qué es lo que va a hacer. Exactamente. Ahí, bueno, justamente entra a conformarse todo el equipo, que en realidad el equipo de la película nace antes que nosotros como directores. Viviana García, Mariana Orzacoa, intentando hacer, ella por un lado una tesis, Vivi con su madre que expresa, filmando, registrando. Ahí empezamos a interactuar nosotros, filmando, ayudando a ese registro que no tenía un orden ni un fin. ¿Y en qué año nos convocan? En el 2009 empezamos a trabajar. Ah, claro, en el pero 2003, ¿pero quién registraba? ¿Por el 2003 al 2009? Viviana y Mariana Tello estaban Ellas mismas. Y creo que ellas son las que entendieron esto que vos decís como de un poco como de lo urgente y de entender que el espacio sí se estaba desmantelando y transformando irreversiblemente y que eso necesitaba ser registrado. Nosotros nos incorporamos como bastante tiempo después, por eso también siempre decimos que fue una producción colectiva porque es un equipo como muy enorme, digamos, sin ellas hubiera sido imposible tener ese material. Y bueno, y nosotros hicimos un trabajo más de dirección y de guión que tiene que ver con algo que dice siempre Mati, que es casi una dirección de montaje incluso, ¿no? Porque casi que el material era previo a nosotros. Nosotros después hemos generado material nuevo, pero en cierta medida nos antecedía mucho de ese material. Yo no recuerdo, había un gran criterio de registro. Digamos, cuando está todo el momento que van desmantelando, ellas como espían desde afuera, son planos muy Bueno, es muy que ese poderosos. sí lo habíamos hecho nosotros, pero lo que pasa es que antes de ser convocados a la dirección, sino que nos habían convocado como, che, nos quieren ayudar a registrar, bueno, yo agarré una cámara, Juan Maristani agarró la otra, entonces como ahí comenzó comenzamos a descubrir qué era lo que estaba pasando. En un primer momento ellas plantearon hacer un cortometraje y cuando con Lucía nos sentamos a ver el material y la historia dijimos, es imposible resumir esta historia. Y bueno, creo que fue el gran desafío de montaje tratar de que tenga una lógica ese material y cómo se iba a componer la película, ¿no? Y un poco cómo podíamos también recuperar ese espíritu épico, digamos, que tenía el hecho de ser una fuga, de ser tan multitudinaria, con registros tan estrictamente documentales, ¿no? O sea, cómo suavizar eso de la entrevista, que era el testimonio, que era lo que realmente nos conducía el relato y la historia, con la incorporación de los archivos, de algo como un poco más, digamos, contemplativo, como pueden haber sido esos fílmicos que aparecen. La película me transmite que es una aventura, o sea, es una aventura trágica, porque es muy trágico el contexto, pero la reconstrucción es muy peculiar porque es como una especie a pesar de lo ominoso de la situación, hay una suerte de, como cuando uno recuerda el viaje de egresado, ¿no? Nos escapábamos y hacíamos esto, ¿no? Este tipo porque uno lo ve, pero el gran secreto es cómo hacen ustedes para que la película encuentre un ritmo en esto, ¿no? Me imagino que ahí es donde la idea del montaje es absolutamente importante, de develar. Y en ese sentido, ¿cómo se piensa un montaje de esta naturaleza? Y lo primero que hicimos fue pensar un personaje
colectivo. O sea, fue como, bueno, no van a ser las historias particulares de cada una de ellas, sino dijimos, bueno, pensemos en que es una sola que representa un colectivo. Bueno, ¿cómo contaríamos? ¿Cómo hacemos para que esta historia se cuente con un personaje? Y ahí fue que empezamos a trabajar qué es lo que dice cada una y qué es lo que va aportando a esta historia que, como vos decías recién, que tiene que ver en un momento trágico, pero que en un momento trágico, cuando vos estás viviendo ese momento trágico, creo que no te das cuenta que es tan trágico. Entonces, ahí surge, por ejemplo, esto. Nosotros estábamos presa, pero dentro de la cárcel íbamos a seguir luchando, no era que nos quedamos de brazos cruzados. Entonces, surge como una reinterpretación que a su vez nosotros como generación tan distante veíamos otra cosa. Y bueno, y ahí fue como el montaje. Creo que a partir de armar un personaje colectivo, una mujer, fue que se pudo hilar, ¿no? Hay una cosa que ustedes captan muy bien de la película, que es la configuración ideológica era diversa. O sea, algunos tenían más una identificación de lucha con el orden nacional y otro con el orden internacional, en función si uno era montonero o si el otro era el ERP, son dos formas. Pero muestran que en ese momento hay una confluencia, no hay una tensión respecto de la fundamentación de una práctica política, ¿no? Esto es algo que encuentran, es algo que es anticipado por las personas que les encargan, o ustedes mismos ven esto. Lo encontramos, ¿no? Sí, creo que lo encontramos y creo que es algo que ellas también, el grupo Expresas Políticas, que estuvo muy presente al lado nuestro en la realización, se encargó de manifestar que debía quedar claro también, ¿no? O sea, como que había un objetivo común, que era retomar la libertad para seguir la militancia afuera de la cárcel, y que eso era lo importante, digo, que había sido como una acción conjunta y que en eso no tenían que ver las diferencias que podían existir internas entre las organizaciones, sino que ese era el gran objetivo y que eso es lo que le da como el sustento colectivo también a la acción de la fuga, digamos. Hay una cosa que también me parece la película, imagino que esta es una idea de ustedes, no de ellas, que tiene que ver cómo citar un desaparecido, digamos, ¿no? Puesto que el desaparecido, su propia ontología implica que no está. Entonces, o se la cita por una foto. Ustedes toman una decisión peculiar, que es la de, son planos, si no me acuerdo, fijos, la naturaleza, o lugares calmos, y sobre 8 aparece el nombre, ¿no? Sutilmente. ¿Por qué estas decisiones? Digo esto porque en general cuando uno ve las películas, o los espectadores, la propensión es a interpretar y no pensar en las formas elegidas. Entonces yo quería preguntarte por qué esa textura, por qué esos planos, ¿por qué esa inscripción? Podrían haber puesto otro tipo de inscripción. Yo lo que creo de eso es que fue como una necesidad de que esas 9 mujeres que fueron desaparecidas después de la fuga y que ya no podían contar su historia, pudieran a su vez atravesar el relato de la fuga. Entonces, en este personaje colectivo que construimos, como contaba Mati, hay mujeres que participaron, que dieron su testimonio, otras que están vivas y no quisieron o no pudieron, y estaban ellas que era necesario como darles un lugar en la película. Entendemos que ese registro, esa imagen, algo que si se quiere tiene que ver más como con lo poético o con algo como del homenaje, era necesario como para darles un lugar concreto dentro de esa historia que ellas ya no podían contar. Y eso vinculado al final, en donde aparecen efectivamente sus imágenes, sus fotografías, que fuimos como muy cuidadosos. Esa investigación, si bien el contacto con los familiares de las desaparecidas lo hicieron las Expresas, elegíamos muy bien las fotos, como que las fotografías fueran algo cotidiano, algo de la vida de todos los días, como entendemos que eran ellas, digo, que eran personas como nosotros, que estaban detenidas por razones políticas. Y ahí esa parte sí quizás se convierte más en un homenaje concreto que tiene que ver con el recuerdo, con la memoria de las compañeras que militaron con ellas, digamos. Quería preguntarles respecto de los materiales de archivo. Digamos, son materiales de archivos que evidentemente los fueron a pedir Canal 10 probablemente, Canal 12. ¿Cómo se trabaja con, digamos, cómo se llegan a esos archivos? Quiero ver los archivos. ¿Cómo es? Y es bastante dificultoso, sobre todo acá en Córdoba, sobre todo acá en Canal 10 y en Canal 12.
porque no hay un espacio que contenga el archivo de Córdoba, salvo el archivo de la universidad, que no tiene todos los años y no tiene todo. Justamente, por ejemplo, la reja de la fuga la terminamos consiguiendo por Canal 12, que nos terminó pasando un archivo en MP4. O sea y nos dijeron no hay más. Entonces, bueno, y de hecho estuvimos hasta dudando si lo poníamos o no por la baja calidad que tenía, pero sinceramente era como el único registro que existía de ese momento. Y bueno, en realidad es muy dificultoso trabajar con material de archivo. Bueno, Lucía tiene mucha más experiencia ahora por unas series, pero acá en Córdoba específicamente es o con el archivo fílmico de la universidad. ¿Está organizado el archivo fílmico de la universidad? Sí, está catalogado. Yo lo que creo del archivo es que es como la gran herramienta que nos propone el cine como para pensar en cómo volver a evitar la experiencia del pasado. Yo pienso que sería nosotros si no existieran los archivos, ¿no? ¿Cómo podríamos llegar a visualizar lo que significaba vivir en una ciudad, en Córdoba, en los años 70, por ejemplo? Bueno, evidentemente la película plantea una tensión entre el archivo, que es indesmentiblemente es la materialidad de una época, un lado. Por otro lado es la memoria de los sujetos que son testigos, que la única forma que tienen de reconstrucción es oral. Y luego ustedes que aparecen con, bueno, el presente que no dice nada ni de lo que ellas recuerdan, ni de lo que los documentos del pasado filmados dicen o muestran. Entonces hay una tensión. Yo insisto cuando vi sus películas hace mucho tiempo atrás y hoy cuando la presentaba, la idea del palimpsesto, en tanto que es un lugar donde uno escribe y borra. O sea, es tan delicado como eso, ¿no? Sí, y era como muy importante para nosotros poder, nosotros que no vivimos esa experiencia y que nacimos mucho después, cómo poder como la experiencia del pasado en relación al hoy y cómo los hacíamos dialogar, ir y venir. Si vos te fijás, incluso hasta la transformación del edificio y en términos como de lo temporal, no es cronológico como la película lo cuenta. Y nos parecía que era como importante como ese ir y venir, y en eso el archivo nos daba como un sustento ahí, como un punto de partida que era no sé, invaluable, digo, es como que si no existiera eso no podíamos hacer nada. Y por otro lado, sí trabajamos el archivo como con dos intenciones bien distintas y bien marcadas, en un caso como mucho más documental en términos del testimonio concreto de ciertas personalidades políticas de la época, que lo trabajamos con un cierto color y con otro cierto color las imágenes que tenían que ver con la referencialidad, con el crear un clima de época, que realmente, bueno, que es muy difícil de visualizar cuando uno está en Córdoba y hay pocos archivos realmente. Claro. Digo, los archivos se organizan en función de las capitales de los países. Y hoy Argentina tiene tiene grandes archivos fílmicos en Buenos Aires y cuando uno vaya y quiere buscar algo de acá es prácticamente inexistente, es imposible. Entonces, bueno, en ese sentido yo sí valoro mucho que exista un archivo. Me parece son archivos con grandes posibilidades de extinción, porque tampoco hay un trabajo sobre el mantenimiento del material fílmico, ni de traspasos digitales, ni de hacer internegativos o eventualmente copias para poder eventualmente, porque digamos, está claro a esta altura que había una gran mentira en torno a lo digital, que era eterno, no es eterno, es un material inestable, y que mucho más estable es el material analógico. Pero todo material, como el cuerpo, muere o tiende a su descomposición. Entonces, ¿cómo se trabaja al respecto? No hay una política nacional, hay voluntades personales, institucionales, privadas, pero eso es un gran tema. Porque otro tema que uno puede pensar de la película de ustedes, cosa que yo voy pensando, ¿dónde van a estar las películas cordobesas de aquí a 20 años de las que se hicieron en el periodo digital? O sea, la película de ustedes no sabemos muy bien dónde hay que encontrarla, o sea, son copias que no sé cómo las tienen, pero yo me decía, esta película ya hace 7 años, o sea, ¿en qué estado estará? ¿No? Exactamente, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es algo que hoy en día el polo audiovisual que se planteó en Córdoba tiene que pensar una filmoteca, claro, sí o sí, porque no solamente con las películas de hace 7, 10 años, sino con películas cordobesas que ya están prácticamente destruyéndose. Claro, hay películas digitales que de algún modo se prometió su eternidad y que ya muestran que están
encontrando su propia finitud, ¿no? Y esta película es muy curiosa, porque es una película sobre lo que no se puede ya ver, pero que puede no verse ni siquiera su conjura de lo que no se veía, entra en riesgo la propia película que no se vea, ¿no? Es muy impactante, ¿no? Hay un lugar que es muy terrible. Quería preguntarles un poco las formas que tienen de pensar o de relacionar su película en la historia o en las tradiciones del cine argentino y más allá del argentino. A ver, las formas en que relacionamos. Claro, digamos, todo cineasta, si es cineasta, piensa en qué tradición está. Lo puede pensar más o menos. Cuando no lo piensa, pues no está haciendo cine, tomó la cámara. No es tu caso, es una persona que tenés una clara formación y un pensamiento sobre lo que haces. Y ella la conozco un poco menos, pero la he escuchado, alguna vez les hice una entrevista a los dos y he escuchado cómo ha trabajado sobre otras películas. Entonces, son personas que tienen un posicionamiento. Cuando uno ve una película como la de ustedes, no es una película de la nada. O sea, eso entra en un diálogo con otras películas argentinas y con otras películas latinoamericanas y más allá también del continente. No sé cómo piensan en esto. Yo creo que, a ver, primero digo lo que pienso. Porque, los hombres primero, las mujeres después. Creo que hay algo que se venía planteando con Glauber Rocha, con Raimundo Gleiser, que tiene que ver con un cine que en su momento le llamaban el nuevo cine latinoamericano, y que tiene que ver un cine que no es el que responde a los cánones ni del cine de Buenos Aires, ni del cine porteño, sino que responde como a necesidades que, desde todos los puntos de vista, ¿no? Porque hasta esto del material de archivo, de trabajar con material de archivo, de trabajar con digital, tiene que ver con dónde estamos, ¿no? Porque quizás si estuviésemos en otro lado, la película hubiese sido fílmico. Entonces sí tiene que ver con los recursos y cómo nos posicionamos para entender cómo hacer una película y qué es lo que nos importa. En este caso, como el que nombraba recién, tener un material en MP4, ¿qué hacemos? ¿Es archivo? ¿Cómo lo trabajamos? Y en eso creo que hay una bajada para mí de Fernando Birri y su cine y su poesía, que por lo menos yo creo que fue como una gran influencia en lo que hacemos, ¿no? ¿Y vos cómo lo ves? Sí, creo que sobre todo tiene que ver con esto de los cineastas de los 70 que realizaron documentales en un momento en el que en la Argentina se hacía muy poco documental y que creo que, digamos, como la clave fue la posición política frente a la realidad que filmaban, y en eso creo que desde el Calefón siempre habíamos tenido claro que uno hace películas desde asumir un lugar claramente, y me parece que eso fue como quizá como la mayor... lo que más puedo recuperar de cómo nos paramos para hacer Buen Pastor. Digo, estábamos en un lugar muy claro, asumíamos una posición frente a ese hecho y bueno, y construíamos en función de esa posición, y después era, bueno, abrimos una mirada sobre esto que aconteció. Hay gente que piensa que no es así, que es de otra manera. Digo, está abierta la puerta para que cada uno exprese su mirada, pero bueno, creo que no sé si entiendo como que nos inscribimos en una tradición, pero sí hay algo que veo más inmediatamente, que era que el cine que quizá veníamos viendo sobre la época de los 70, de las militancias o de los desaparecidos, tenía como una naturaleza como más estrictamente digamos, de entrevista y testimonio puro, y nosotros sí hicimos un esfuerzo muy, muy grande por intentar, por suavizar eso, que era el recurso base que teníamos, y por encontrar maneras de darle una estética, un sentido estético en la forma cinematográfica, si se quiere, donde, por ejemplo, el uso de la música fue importantísimo, la música que hizo Jenny Nájar. Por ejemplo, eso yo entiendo que esa música le da como una entidad, una actualidad, como un aire contemporáneo, digo, una manera de imprimir nuestra generación en la mirada también de alguna manera, que me parece que era como muy importante y que es algo que sí nos propusimos hacer con Mati, justamente frente a este trabajo colectivo en el que teníamos como dos necesidades de contar cosas, las expresas y nosotros, y en esa confluencia de miradas era, bueno, hay una parte de la mirada que es nuestra y está expresada ahí también. Recuerdo no me acuerdo si fue en la primera o en la segunda función, uno de los espectadores, haciendo la charla, dijo
bueno, es una película. Que, claro, que nosotros como que nos quedamos... No es un documental, quiso decir. Claro, quiso decir no es un documental, es una película. Y bueno, para nosotros había sido como un logro porque llevar el ritmo de una ficción a un documental, sobre todo con temas de los 70, sobre todo con gente que habla mucho, o sea, era un desafío y por eso estuvimos más de un año haciendo... Sí, por eso yo insistí en el ritmo de la película, que es uno de los grandes misterios del cine. Porque el ritmo está en la conjugación de planos como lo que sucede dentro de los mismos, ¿no? Entonces encontrar esa variable rítmica, y la película lo tiene, porque uno lo siente como una película de aventuras. Exactamente. El ritmo y el tiempo pareciera ser muy tirano, dicen siempre en la televisión, y acá pasa lo mismo. Nunca entenderé ese concepto, pero bueno, tenemos que ir cerrando. Antes que nada les quiero agradecer la presencia de los dos y decirles una vez más en cámara que todas las películas que hemos estado viendo y pasando en el espacio de imagen y palabra son películas que gratuitamente, gracias a la voluntad de los hacedores de las películas que se hacen en esta ciudad y en esta provincia, nos permiten pasarla de ese modo. Eso se los agradezco particularmente, especialmente, con todo el corazón a los dos. Y creo que la gente que nos ve deben pensar similar. Así que bueno, muchísimas gracias a los dos. Ya me voy a reencontrar con vos para hablar de Criadas, para mí una de las 3 películas fundamentales de lo que se ha llamado el nuevo cine cordobés. Y será próximamente. Gracias y nos vemos la semana que viene aquí en Imagen y Palabra.